En instantes nada más comienza Interesting People con la conducción de Karen Silvina Ibaun. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy nos ven desde YouTube, desde 3 canales, por suerte ya están abiertos nuevamente los otros 2 canales y vamos a seguir con este interesante tema que había comenzado Iru Landucci, ustedes lo conocen como Nur para Todos. Con este programa ya tenés muchísima gente, Iru que te está saludando, Antonio Jara, Sí, Atífica Antonio, Flash, sí. El Gallo, bueno, Mauro Feola. Maurito Todos, también, de Argentina. no podemos saludar a todos, pero bueno, Iru va a ir después leyendo todo, pero vamos a dejarlo hablar para que siga contándonos, explicándonos toda esta teoría de la Organización del Orden Mundial que Dale. había comenzado hace 2 semanas. Así que bueno, Iru, es todo tuyo el programa. Te escuchamos. Bueno, no estoy para semejante responsabilidad. Primero, obviamente, saludar a toda la gente que nos está acompañando, que la gente de YouTube sabe cómo es un poco el tema de saludar en el chat, que yo por lo menos siempre lo estoy mirando y queda implícito el saludo, así que el agradecimiento por acompañar acá en el directo y nuevamente las gracias a vos, Karin, por la invitación, eso desde ya, porque No, por siempre favor, está bueno. encantada. Y siempre está bueno tener estos espacios y bueno, además vos sos una persona bastante reconocida en los medios, tenés aire en televisión y que se animen a tocar estos temas, por lo menos para mí no es un dato menor en estos días con tanta censura y sobre todo tanto miedo, ¿no? que hay en el general de la gente, que pareciera ser que se está volviendo como, bueno, una dictadura digital, ¿no? Entre comillas, te censuran, te matan digitalmente, matan tu Yo identidad también digital. me atrevo a invitar a todos tus seguidores a que se Sí. suscriban en el programa, que también me escriban si hay temas que les interesa tratar, también algún investigador que quieran que lo entreviste o le dé también la oportunidad de salir en el programa. Estoy abierta para todas esas ideas, ¿sí? Bueno, ahora sí, te dejamos. Continuamos, dale. Pero te decía justamente que hoy en día, mirá, la otra vez nosotros, creo que el primer programa fue hace unas 3 semanas atrás, porque la semana pasada no salimos al aire, y ahí habíamos empezado de manera, digamos, un poco desordenada, como si fuese una charla de café, a hablar de lo que era esta simbología del billete de $1, que deja bien en claro el novus ordo seclorum, el nuevo orden secular, el nuevo orden de los tiempos, que se asociaba lógicamente a lo que es este nuevo orden mundial, y cuando esa palabra suena hoy en día, trae lógicamente, por añadidura, digamos, lo que es logias ocultistas, masonería, Cruz de Malta, orden jesuita, sionismo, imperialismo, globalismo también si se quiere, y muchas otras, Cruz de Malta, Cruz de Colombia, de los caballeros de Columbus, Club de Roma, Club Bilderberg, Council of Foreign Relations, ¿no? Y un montón de cosas que hoy en día ya tuvieron que dejar de ser denominadas conspiración o teorías. Sí son conspiraciones, porque sí es un grupo de personas, como siempre, básicamente, que se reúnen y a puertas cerradas diseñan una agenda que luego se pone en práctica. Alguna de esas agendas es a corto plazo, otras es a una especie de lustro barra década, y obviamente algunas son un poquito más extensas todavía, que puede llegar a abarcar varias generaciones. Creo que lo que hoy nosotros estamos viendo es una agenda que, si bien pareciera algo cortoplacista en el sentido de que la gente se la ve y la siente encima, en realidad es un desarrollo que viene de, yo te diría que en el último ajuste de tuercas lo tuvo cuando se desarrollan todas estas sociedades eugenistas, básicamente, ¿no? Sí. Desde una sociedad fabiana, por ponerle un nombre, pero que en realidad es realmente una selección o una especie de aristocracia, pero de casta suprema, en donde sí ahora es totalmente explícito, y esa es la parte tal vez temerosa, es totalmente explícito esto que ellos llaman como una especie de orden demográfico, ¿no? Para ser sutiles, o sea, es como que, ¿no? Esta cuestión de despoblación, esta cuestión de quitarse de encima lo que sobra, en realidad es
un orden demográfico en pos de salvar al mundo, ¿no? O sea, el mundo de alguna manera tiene una relevancia superior a todo lo que tiene que ver con sus propios seres, en este caso el ser humano como, digamos, objetivo principal a eliminar en pos de salvar al mundo. Cuando hay una hipocresía por detrás que es bastante grande, porque si de alguna manera quieren hacer caso a esta nueva religión que es del cambio climático, y digo religión en el sentido de, lo dijo el propio Iván Gavier, premio Nobel de Física en 1977, en el año 2016-2017, en un foro de ciencias, él dijo que había devuelto el premio Nobel porque la propia organización de los Nobel lo había a él obligado a decir datos que no son reales en cuanto al calentamiento global y que él no se iba a prestar a un panel de adoctrinamiento y mentira. Y porque él sabía de que no eran los datos que estaban ahí, no era lo que estaba sucediendo en la realidad. Y él mismo denominó y dijo, el cambio climático, no el calentamiento global, porque eso ya se cambió, porque justamente no había comprobación alguna, el cambio climático se transformó en una religión. ¿Bajo qué términos? No se puede discutir. Es una cuestión de dogma y es una cuestión de fe. Incluso, si uno va un poquito más para atrás, tiene que hacer memoria y acordarse cuando el Papa Francisco presenta el Laudato Si, aquella encíclica donde se habla, porque siempre la gente desconoce que la mayoría de las cosas que tienen que ver en la relación, con relación científica provienen del Vaticano, desde una teoría del Big Bang hasta una teoría de que nosotros estamos girando alrededor del Sol, hasta un cambio climático, proviene literalmente de la Academia Pontificia Vaticana. Y en este caso no es distinto. Entonces se pone en esa encíclica, se pone al planeta Tierra como si fuese el objetivo a salvar, y bueno, si en el medio hay que eliminar gente, hay que eliminar industrias, hay que eliminar todo tipo de obstáculos, vamos a llamarlo de forma genérica, bueno, eso está validado por las autoridades eugenistas, ¿no es cierto?, que buscan la superación de la raza mediante la eliminación de lo que es para ello básicamente escoria, porque es cuestión de leer los titulares para ver cómo nos tratan como idiotas, como niños. Realmente hoy por hoy es una locura ver lo que están haciendo con la psique. Vos sos psicóloga y me parece que en ese aspecto lo tenés muy claro, ¿no? Sí, sí. No, pero es muy triste el tema este. Te quería hacer una pregunta antes de que sigas, que yo creo que la última vez lo habíamos hablado, pero ¿tenés alguna información por qué el Papa renunció a ser denominado vicario de Cristo? No, en este momento no. Yo la cuestión que tiene que ver con la iglesia lo sigo más desde una perspectiva de la rama, justamente, de la rama jesuita, que es la rama militar y es la rama científica dentro del Vaticano. No tanto Sí, así, no sigo tanto las cuestiones propiamente podría decirse, canónicas que tiene el Vaticano. De todas sí, maneras, sí, sí. siendo un jesuita tampoco me extraña mucho ciertas negaciones o fuera de lo clásico que puede llegar a tener la iglesia en sí, ¿no es cierto? De hecho, No, mi pregunta, sí, mi sí. pregunta era, perdón que te interrumpa, Ujú. era desde este lado lo enfocaba yo, si tiene algo que ver con lo conspirativo que se dice que él es un papa masónico, ¿no? Es jesuita, ante todo es jesuita y Sí, hay varias fotografías de antes de ser papa, obviamente. Bergoglio estaba con la mano, en varias fotografías se lo ve con la mano adentro del saco, que es un gesto, es un símbolo masón, la mano que modifica la historia, pero que la han tenido desde un Napoleón hasta los Rothschild mismo, que estábamos hablando ok, fuera del aire, sí, gente también como Stalin o gente como Lenin, ¿no? O Trotsky. sí, sí. No importa, no existe ni izquierda, ni derecha, ni comunismo, ni socialismo, ni capitalismo. Esos son de alguna manera modelos que ellos mismos crean, donde también ellos mismos crean a la oposición, pero en definitiva es muy interesante cuando lo analizás desde el punto de vista del propio Napoleón, que murió en la isla de Elba envenenado, diciendo a mí me traicionó la orden jesuita, y esas mismas palabras también las dice Stalin, por ejemplo. Lo cual es Ujú. bastante, por lo menos ahí hay algo muy, muy
digno de analizar. Pero mirá, yo tengo compartido en la pantalla un poquitito a lo que se está apuntando ahora Sí, y dale, te te... comparto ahí, a ver, No, es la de la última perdón, opción. O la la anteúltima, en última, donde la anteúltima de las opciones que tocaste recién tiene como dos figuritas sí, que nos dejan, a nosotros dos, nos dejan. es la que puse ahora, sí, la puse ahora. Pero mirá que si la hubieses puesto yo la estaría viendo, ¿eh? Y a mí me parece como que estamos vos y yo, uno al costado del otro. Sí, pero vos sabés que la estoy, a ver, Fíjate, esa no, seguí apretando para tu sabés que derecha, sería. la estoy apretando. Me extraña que, Y vos, viste un que al minuto, costado, sí, vamos a empezar de nuevo, segundo. No, sí, vamos viendo qué pasa, porque vos las viste que al estoy costado, vos cambiando. viste que al costado mío, abajo, al costado mío, hay como un dibujito que tenés que agregar también. Ahí está. A ver ahí. Ahí. Ahora sí, ahí está. Eso había sido mi error, perdón. Listo. No, por favor, por favor. Pero bueno, a ver, básicamente lo que nosotros estamos, por lo menos, ¿y por qué lo digo? Porque nosotros cuando hablamos la primera vez que dimos un panorama general de lo que yo estoy mencionando ahora, también habíamos hablado de el Foro Económico Mundial. Habíamos hablado del Foro de Davos y que el propio Foro de Davos titulaba el año pasado, ¿no es cierto?, lo que era este gran reseteo del capitalismo. Asociamos esto a la cuarta revolución industrial, también mencionada por su propio presidente. Habíamos comparado la Agenda 2030 con este concepto de industria 4.0. Habíamos hablado de que de la otra rama, ya el Vaticano, a través de Francisco, estaba atacando a la propiedad privada justamente y empezaban con esta idea del capitalismo inclusivo. Entonces, hoy, hace un día atrás, o 2 días creo que se llevó a cabo nuevamente lo que es el nuevo Foro de Davos. Esto es oficial del propio sitio de Foro de Davos. Y acá nuevamente, y es más, vos tenés pendiente, me parece, si no me equivoco, vos tenés pendiente una que te vienen esquivando, mientras que, fíjate los personajes que aparecen, ¿no? Un Bill Gates, obviamente, aparece, lógicamente lo encabezó Xi Jinping, Ujú. Netanyahu, Putin, ¿no? Los personajes Merkel, ahora vamos a analizar alguna de esas cositas, pero lógicamente, bueno, Antonio Guterres también de la ONU, pero también estaba acá Alberto Fernández, que si le escuchás un poquito la charla de Alberto Fernández, es casi como si lo escuchases al Papa Francisco, básicamente, pero creo que a vos te viene pateando, ¿no? Alguna que otra entrevista. Sí, 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 sí. Porque a veces cuando vas viendo dónde participan, es como que te vas dando cuenta que tal vez no están con ganas de que les hagan ciertas preguntas, ¿no? Y bueno, como no es a ver, todo el mundo, hasta Greta Thunberg está en este foro económico mundial de este año, pero acá se deja claro muchas cosas. Esta es la primera vez que se desarrolla de forma virtual, lógicamente. No hay mucha diferencia, sinceramente, con las presenciales, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho tanto esta mujer como el Ursula von der Leyen, que particularmente en esta charla, que es la que yo tengo abierta acá esta mujer estaba proponiendo directamente una censura, ¿qué es lo que se logró con el tema de Donald Trump, ¿no? Una censura a rajatabla en lo que son redes sociales. Incluso ella misma menciona que amigos de ella, perdón, habían participado y colaborado para hacer el documental de Social Dilemma. Yo no sé si vos lo viste, el documental que se llama, está en Netflix, se llama The Social Dilemma, que es una continuación parecida al de Grey Hacker. Es este documental que se transformó en algo muy famoso que te muestra a través de, digamos, varias personas que son pertenecientes a la industria de las tecnologías, de las grandes tecnológicas, gente que trabajó en Facebook, que trabajó en YouTube, que trabajó en Twitter, en Instagram y demás, te cuentan un poco el detrás de escena de cómo las redes sociales están totalmente manipuladas
basado en la recompensa a través de dopamina, de cómo diseñarte para que vos estés todo el tiempo atento a esa propia red social. Pero que al mismo tiempo las redes sociales hoy por hoy otorgaban demasiadas libertades a que sean infiltradas por movimientos terroristas domésticos, llamémosle así, que seríamos la gente que está cuestionando al sistema. Obviamente, sí, es verdad, hay gente, porque eso ha sido así a lo largo de toda la historia en un montón de lugares, que desinforma. Obviamente que hay gente que lo hace, o hay gente que presenta información que no podés contrastar ni podés corroborar. Y hay gente que sí, también hace cuestiones que son poco éticas y poco morales con la información. También los hacen los grandes medios, sobre todo en el ámbito económico, la usura y la especulación es una de las reinas madres, ¿no es cierto?, de cómo se sostienen esos sistemas, pero eso como lo hace Wall Street, no pasa nada, como eso lo hacen los banqueros, no pasa nada, pero cuando gente de a pie se empieza a intervenir y empieza a generar conciencia, entonces ahí aparece la policía del pensamiento, y en este caso, esa policía del pensamiento, bien, digamos, profetizada por George Orwell, que se debe estar riendo, hay un meme que dice, está la cara de George Orwell y dice, George Orwell mirándote como el libro de 1984, en lugar de haber sido tomado como una advertencia, fue tomado como un manual de instrucciones. Y eso es un poco lo que nosotros estamos viendo ahí. Esa policía del pensamiento hoy es la que no te deja prácticamente ni tuitear, ni hablar, y vos lo has sufrido al igual que muchos de los que estamos en estas redes sociales. Ahora, no es casualidad. ¿Por qué digo que no es casualidad? Porque yo en esta imagen de aquí había puesto los temas y había unido, voy a agrandarlo un poquitito, había puesto los temas que se habían tratado en las últimas 3 reuniones Bilderberg. Recordemos ese club, ¿no es cierto?, creado allá, fundado por el príncipe Bernardo de Holanda, y que fue durante más de 60 años totalmente a puertas cerradas y oculto, hasta que ciertos periodistas empezaron a denunciarlo y lo tuvieron que terminar haciendo público, la reunión, pero no lo que sucede dentro de las puertas de esa reunión, y hoy por hoy la gente se manifestaba frente a los hoteles donde se reunían, y la última de hecho fue acá en Suiza en el año 2019, cuando el mundo todavía era libre. Pero básicamente en esas reuniones, esta es la del 2019, esta fue la del 2018 en Turín, esta es la del 2017 en Estados Unidos y esta fue la del 2016 en Alemania, cosa que no hablan los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación hablan solamente de algunos foros muy, muy puntuales y encima desinforman. Pero fíjate que en la del 2019, que fue la última hasta el momento, se hablaba, más allá del futuro del capitalismo, se hablaba de la ética de la inteligencia artificial y se tomaba, título textual, el armamento de las redes sociales, o mejor dicho, digamos, no sé cómo traducir literalmente, weaponization, o sea, como esta cuestión, sí. claro, de armamento o ¿no? de una esta cuestión de que las redes sociales son literalmente un arma frente a estas personas. O sea, transmitir un directo como el que estás haciendo vos, presentando esta información, puede ser considerado un acto terrorista. ¿Por qué motivo? Porque ellos consideran que es un arma. Te pueden etiquetar con arma de desinformación, te pueden etiquetar con fake news, con todas estas etiquetas que van creando, pero van logrando esto. Entonces, ¿es casualidad que en el año 2019, en una de las reuniones más secretas que todavía se siguen llevando a cabo, se hable de esta posibilidad de que las armas sociales se transforman en un arma para el sistema? Y hoy, 2021, estamos viendo ya ejecutado ese control, ¿no es cierto?, antiterrorista de medios sociales. Y lógicamente también, por eso lo decía, no creo que sea casualidad, esto no, perdón, creo que lo tengo, lo había cerrado, ahora yo me desorganicé un poquitito, creo que es esta, aquí. Digo, fíjate que este documental, Trending Topic, 8 millones de visualizaciones, salió hace solo 5 meses, como para ya empezar a generar un poquito el terreno en la conciencia. Y hoy
hace 2 días atrás, foro de Davos, uno de los temas principales había sido el cómo limitar esta libertad de expresión que puede dañar la democracia. ¿Y por qué? Porque para desarrollar esto se necesita problema, reacción, solución. ¿Y cuál fue el desencadenante que les vino justito, justito? No importa si la persona lo ha hecho, digamos, adrede, como parte de una élite que necesita crear esos enemigos, pero que sean controlados, o si lo hizo de manera persuadida, o sea, sin serlo o sin querer hacerlo, logró el objetivo que se estaba buscando. Y estoy hablando puntualmente, en este caso, de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump, con su personalidad, básicamente, con esta personalidad que tiene ególatra, ¿no es cierto?, narcisista, y como ser una persona que siempre se ha llevado puesto todo por delante y no importa literalmente quién estaba por delante de él, empieza a generar el problema. ¿Sí? Los problemas son diseñados para provocar miedo e indignación. Y empieza a generar este problema a través de ¿qué? Si bien, porque tampoco es que sean tontos la gente que maneja, ¿no es cierto?, a los políticos. Si bien no hay una manera directa, pero hay como una incitación, ¿no es cierto?, a cierta violencia. ¿Por qué? Primero y principal porque el propio Donald Trump, dentro de su rama política, así como la parte, digamos, demócrata norteamericana, financia y maneja a lo que es los Antifa, de la parte ultraderechista están los Proud Boys en Estados Unidos, que son como ¿no? Esta supremacía blanca. Estados Unidos siempre ha sido un caldo de cultivo para estas cuestiones sociales y demás. Entonces, de alguna manera, se empezó a generar esta clase de disturbios muy marcados en los Estados Unidos, que además de trasladarse a la vida real, a la vida social, a la vida física, que fueron todos esos enfrentamientos que nosotros vimos en la calle, también eso se llevó a las redes sociales. Entonces ahí empezaron a intervenir en esta cuestión de las grandes tecnológicas, diciendo, de alguna manera, proclamándole la guerra al presidente norteamericano. El presidente norteamericano, básicamente, con ciertas palabras, yo acá todavía tengo uno de los tweets en los que él tuiteaba, uno de los tweets de Donald Trump, era básicamente, lo tengo por aquí abajo, era esta pequeña incitación, ¿no? Él decía, el 6 de diciembre, decía, gran protesta el 6 de diciembre en Washington, D.C. Estén presentes, será salvaje. Uno podría decir, bueno, será salvaje, porque en inglés decía will be wild. Yo no sé si uno como presidente puede, de alguna manera, sabiendo el caldo de cultivo que ya tenía Estados Unidos desde mitad del año del 2020, sabiendo toda esta cuestión de lo que estaba pasando en las calles, sabiendo que hubieron, y creo que intencionadamente para calentar más todavía, irregularidades en las votaciones, ¿no?, en los comicios. Decir, vengan, estén presentes que va a ser salvaje, y después ver cómo para mí toda la gente, tanto del partido de Trump como de los que se dicen que estaban como infiltrados, porque eso es una estrategia que siempre han utilizado, han sido un poco abandonados, porque la verdad que después el presidente Donald Trump salió básicamente a decir, bueno chicos, conozco su dolor, sé que están heridos y les pido que se vuelvan a sus casas en paz. Quiero decir, la gente propiamente de Donald Trump estaba esperando unas palabras un poquito más, digamos, que concuerden con la actitud que él venía teniendo, porque él venía a ser tipo la pata que iba a destruir al Deep State, que iba a destruir a los Soros, que iba a arrestar a los Clinton, que iba a poner preso a Obama, que iba a sacar a toda la élite, que es real que existe esta élite satanista, pedófila, ritualista, ¿no es cierto? Y a la fecha de hoy, y esto nosotros lo hemos hablado antes de que pasara el 21 de enero, no pasó absolutamente nada. De hecho, no es que no pasó absolutamente nada. Todo esto dio lugar, todo este tipo de manifestaciones que fue lo que terminó de suceder en el Capitolio, fue la reacción perfecta, fue el problema perfecto para que ahora todos nosotros empecemos a ser etiquetados
ya no de fake news. No sos etiquetado de conspiranoico. En Estados Unidos sos etiquetado de terrorista doméstico. Y eso ya legalmente ya tiene otra jurisprudencia. De hecho, después de lo que fue este evento, todavía a la fecha de hoy, el FBI sigue arrestando gente que ha estado en esas manifestaciones y que se expresan diciendo, pensamos que el presidente iba de alguna manera a perdonar el acto que hubo en el Capitolio, porque también fue incentivado por el propio presidente. Ahora, incluso lo típico y lo que se repite a lo largo de la historia es que cuando asciende Joe Biden al poder, había 25.000 soldados cuidando las calles, no hubo una sola alma perteneciente, digamos, a civiles de ningún tipo, ¿bien? Pero cuando sucedió esto en el Capitolio, aparte se ven en los videos, la propia gente, los propios policías que había, abrieron las puertas, como diciendo, pasen, pasen y destruyan, pasen y rompan. Algo que si vos realmente querés mantener la paz y el orden, como bien dice Donald Trump en varios de sus discursos, y querías que hubiese un conteo real y que se llevara a cabo esa sesión, los 25.000 soldados los hubiese puesto el 6 de enero, no los hubiese puesto el 20. Sin embargo, cuando lo vemos con el diario del lunes, empezamos a ver como que Donald Trump logró en los medios de comunicación esta palabra de la insurrección, esta cuestión de pareciera haber sido el incendiario. Y ahora Donald Trump, ¿dónde está? Está jugando al golf. Y de golpe no hay nadie preso, no hay chicos rescatados, no hay Deep State, no hay nada más que un foro de Davos que ahora tiene un justificativo para que los líderes mundiales salgan otra vez a decir, fíjense cómo un grupo de personas a través de las redes sociales intentaron hackear nuestra democracia. Hay que hacer algo al respecto. Y esta es repito, esto que nosotros estamos haciendo ahora es una de las últimas posibilidades que tenemos como, yo no diría armas, sino como estrategia de comunicación, de tratar de hacer que mucha más gente se despierte, porque realmente estamos ya cruzando esa línea delgada, línea roja de que si no se logra algo entre todos, esto termina en una dictadura tecnocrática como se venía profetizando, ¿no es cierto? La idea de estas charlas es un poco despertar a la gente, ¿no es cierto? No sé si, perdón, yo me quedo callado porque digo, no sé, capaz que vos querés intervenir y hacer alguna pregunta o... No está, te estamos escuchando. Yo lo único que voy a pedir de que abramos un canal también de, ¿cómo se llama? De Telegram. Yo De Telegram. con el mismo nombre que se llama Interesting People Online, ¿sí? Voy a abrir un club, digamos, un grupo y un canal de Telegram donde vamos a poner también estos programas. Así que los voy a invitar a que después se suscriban y se va a llamar así como dice acá en Instagram, interesting.people.online. Y ahí podemos también poner, digamos, todas las informaciones y bueno, y avisar también cuando hay distintos programas, ¿sí? Dale. Que también lo podemos poner todos tus programas. Iru, yo digo que lo hago ahora como propuesta para que vamos a bajar los programas ahí y se pueden informar. Por si en algún momento se censura algo, entonces seguimos también activos por Telegram mientras estemos censurados, lo que esperemos que no. Bueno, te dejo hablar porque es muy interesante lo que estás diciendo, por eso. No, bueno, por eso te digo que básicamente esto era un poco el retrato de lo que fue el año, a partir de mediados de año del 2020 en Estados Unidos, ¿no? Toda esta situación de todo muy provocado, lo propio de George Floyd también, hubo gente que ha hecho buenas investigaciones acerca de dónde provenía porque era actor pornográfico, con un tatuaje muy masónico en el pecho. Quiero decir,
Es muy común hoy por hoy lo que se llama actores de crisis, no porque no haya fallecido, o sí, de eso podríamos hablar en otros episodios, pero esta cuestión de falsas banderas incendiarias se hacen desde siempre. Entonces, esto era Estados Unidos, particularmente representativo de país libre, democracia, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya a partir de mediados del año 2020, y bueno, finalmente terminamos viendo lo que sucedió en el Capitolio el 6 de enero, que termina con esta imagen bizarra de Joe Biden, un presidente que para mí es totalmente nefasto, aparte él mismo declarado como sionista, él mismo declarado perteneciente a toda la élite esta que se suponía que ya a la fecha de hoy Donald Trump habría eliminado y sin embargo no lo ha hecho. Yo mencionaba The Social Dilemma, programas anteriores, a todos les aconsejo este otro documental que se llama El Gran Hacker, que muestra cómo el gobierno ruso, a través del director de campaña Steve Bannon de Donald Trump y a través de Cambridge Analytica, llevan al poder a Donald Trump, y Cambridge Analytica es una rama creada en el año 2013 específicamente para campañas políticas que, digamos, viene de la mano de lo que es Behavioral Dynamics, que es una empresa militar, que a la fecha de hoy sigue operando, no es que no sigue operando. Y no es casualidad que este personaje, perteneciente a Goldman Sachs, perteneciente a la orden jesuita, Steve Bannon, que fue la última persona perdonada bajo la presidencia de Donald Trump. O sea, Donald Trump, el último minuto antes de irse, le perdona la estafa que este señor hizo con el muro de México, con la construcción del muro, que se quedó con capitales de los contribuyentes, en lugar de, por ejemplo, perdonar a Julian Assange. Porque Donald Trump, que es un tipo que se jacta, ¿no?, de ir contra el Deep State, de haber utilizado inclusive los correos electrónicos que había liberado Julian Assange, los que ponían y comprometían a Hillary Clinton, cuando tuvo en su último día, digamos, la posibilidad de tirar un centro, ¿no?, de realmente hacer algo contra el Deep State, como podría haber sido asilarlo y perdonarlo, indultarlo a Assange, no, decide perdonar a Steve Bannon, entre tantos otros, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo un poquito las conexiones. Imagínate que tampoco es curioso que si uno pone Steve Bannon hoy en día en el propio Wikipedia, este jesuita, como buen misionero que es, fíjate que ayudó, ¿no? Acá lo dice, después de dejar la Casa Blanca en el año 2017, una vez que había cumplido ya lo que tenía que haber cumplido, dice, Bannon ha hecho campaña y ha ayudado a varios movimientos políticos europeos y latinoamericanos de derecha y extrema derecha. Entre estos incluyen al Frente Nacional de Francia, al de Hungría, Alemania, Demócratas de Suecia, Partidos por la Libertad de Holanda, la Liga del Norte de Italia, el Partido de la Libertad de Austria, el Partido Popular de Suiza, el Frente de Nos en Argentina, Vox en España y el Movimiento Identitario Paneuropeo. Quiero decir, hay un objetivo, hay una planificación. Todas estas personas no es que van de aquí para allá y aparecen y desaparecen porque sí. Tienen un objetivo. Este es Steve Bannon en sus propias palabras, ¿no? En una entrevista para el documental que destaca el poder financiero de Goldman Sachs, el principal asesor de Donald Trump, el jesuita Steve Bannon, ex ejecutivo de Goldman Sachs, dijo que unirse a Goldman Sachs era como unirse a los jesuitas. Esto es texto puntual del propio Steve Bannon. Entonces empezamos a ver un patrón que se va repitiendo constantemente. Esto no es algo conspiranoico, esto es seguir patrones, seguir la huella, ¿no? Y este tipo de cosas. Ahora, algo que también es fundamental, más allá de lo que puede llegar a ser las censuras en Internet, tiene que ver y viene de la mano de lo que es también lo mismo que proporcionaba y abría Foro de Davos. Le voy a poner sin audio, pero pueden ver cómo arranca. Esto es también oficial dentro de una publicidad de este último Foro de Davos, en donde se habla de la digitalización de la economía, prácticamente. Eso es algo que
es un sueño que vienen teniendo la élite, sobre todo por cuestiones que han logrado. Uno de los pasos fundamentales que lograron fue cuando lograron transformar al dólar, que siempre se ha utilizado como moneda de respaldo, cuando logran sacarlo del patrón oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces imprimir dólares ya no tenía una consecuencia directa con un bien escaso como es el oro. De hecho, uno no podía ir ya y reclamar, ¿no? Nixon termina de realmente imprimir esa frase "en Dios confiamos", en lugar de que este billete tiene su respaldo en oro, básicamente, aunque ya venía desde antes, pero en la presidencia de Nixon lo que se logra establecer es el patrón petróleo barra guerra. O sea, ¿cómo se sostiene la economía o el billete de $1? Se sostiene a través de cuántas balas, cuántos portaaviones tenés depositados en el océano, ¿sí? Y cuánto petróleo tenés. Y de ahí también un poco el guiño de ojo de las invasiones en Medio Oriente de Estados Unidos para ir a robar de forma cual si fuese un mercenario el petróleo y los recursos naturales de otros países. Hoy en día, después de varias crisis económicas que fuimos teniendo a lo largo de las últimas décadas, sobre todo la última de Lehman Brothers allí en el 2008, se vuelve a estar en un colapso económico. Por eso el Foro Económico Mundial aboga por el reseteo del capitalismo. Es una demolición controlada más que un reseteo, porque por lo menos de lo que uno va escuchando a través de los propios autores de estos foros, es que se busca este salario universal, se busca esta cuestión de tratar de controlar alguna que otra esperanza, como puede llegar a ser monedas descentralizadas. La más característica es el Bitcoin, lógicamente, pero que si uno ya va anteriormente, desde la década la revista The Economist, en una de sus portadas de 1989 creo que había sido, y recordemos que la revista The Economist pertenece principalmente a la familia Rothschild, y hoy está considerada como un gran oráculo. Economist, 1990 creo que decía Digital Currency. Lo estoy buscando acá para mostrárselos a los oyentes. Ya en esta portada de la década del 90, The Economist ya hablaba de una moneda digital. Inclusive ahí tenía puesto el año 2018. No le erraron, por tanto, soy sincero, ¿no? La moneda digital, según el ex banquero Ronald Barron, fue creada, o sea, el white paper es creado por las centrales de inteligencia. Primera y segunda generación sobre todo, igual que el propio Internet. El propio Internet es una creación pura y exclusivamente del complejo industrial militar y de las centrales de inteligencia, específicamente DARPA. Que nosotros ahora lo estemos utilizando para repartir información, eso es otra cosa, y por eso ahora vuelve otra vez esta idea de terrorismo doméstico a publicar una noticia que va en contra del sistema. Lo mismo sucedió en su momento con el desarrollo de la criptomoneda. Por algo también la palabra cripto al principio. Y como acá bien posteaba un oyente, el ave fénix, otra característica completamente plena de estas élites, sobre todo la orden jesuita lo utiliza mucho al ave fénix, este renacer de las cenizas. Por eso acá se está prendiendo fuego los dólares o los yuanes o el dinero, porque hay varios de distintas denominaciones de distintos países, el fuego y resurgiendo, ¿no? La transformación en esta moneda digital. Pero esto era ya en la década de los 90. De todas maneras, digo, algunas noticias, todo el año 2017, ¿por qué los poderosos quieren un mundo sin dinero? Lo posteaba la BBC. Hoy por hoy en la propia España, el PSOE recula en la polémica propuesta para eliminar el dinero en efectivo en España, pero esto es algo que ya se viene presentando de manera constante. Esto simplemente es un espejo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y acá ya empiezan las asociaciones de justificativos, ¿no? Este bicho, acá está tachado, ustedes saben por qué, amenaza con poner fin al dinero en efectivo antes de lo previsto, incluso, ¿no? O sea, ¿cómo antes de lo previsto? ¿Y qué tiene que ver esto? Y ustedes seguramente se acordarán al principio que se decía de que el bicho, refiriéndonos a la palabra que empieza con B corta, podía permanecer hasta 10 días
en la superficie de un billete y que por lo tanto no era conveniente circular con billetes y hacer pagos digitales. Bueno, hoy tenemos sociedades como la sueca, por ejemplo, que está totalmente inmersa ya en lo que es el pago digital, pero todavía le falta y todavía hay bastante gente que está en eso. O sea, ellos no solamente no quieren que vos tengas una independencia económica a través del papel, que ya ni siquiera vale su respaldo en oro, sino que tampoco quieren que seas libre a través de criptomonedas que estén descentralizadas. Es como que quiere, ¿no? Como decimos en Argentina, quieren la chancha y los 20 y la máquina de hacer chorizos, porque es como que de alguna manera están constantemente quitándote cualquier posibilidad que tengas. Incluso al comienzo de todo esto, el propio Pedro Sánchez, pero lo muestro como un reflejo de lo que es varias partes del mundo, él mismo venía a decir que el objetivo de esta situación sanitaria actual había sido acelerar lo que ya estaba en marcha. Seguramente comprobaremos que esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace ya años. Eso significa literalmente que había una agenda desde hace ya muchos años y que ahora, dada esta situación, se va a acelerar todo eso que ya estaba puesto en marcha. El cambio hacia formas de producción y consumo compatibles con la respuesta a la emergencia climática. Lo primero que tocan es, y acá hay que estar muy atentos, porque lo que está diciendo acá, hacia formas de producción y dice, el cambio hacia formas de producción y consumo compatibles con... Cambio de producción y consumo compatible es justamente deshacerse del 90% de toda la industria automotriz, de toda la industria aérea, dejar solamente las compañías líderes. ¿Pero por qué motivo? Así como el dinero en papel todavía te puede llegar a generar cierta libertad, ¿qué libertad tenés vos para transitar el mundo? ¿Cuál es la libertad del ciudadano de a pie para transitar el mundo? Es el automóvil y los aviones. Podríamos pensar en los barcos, que también es exactamente lo mismo. O sea, todo lo que tenga que ver con este consumo de combustión a través, yo no le diría fósil, pero digamos, la industria petrolera como tal, la están transformando. Obviamente también podríamos pensar y decir, bueno, pero ¿qué tiene de negativo que de alguna manera se vayan volcando a energías verdes, renovables o lo que fuesen? Bueno, pero ahí también está siempre el eufemismo, siempre también está ahí la trampa y además, en este caso también, toda esa industria va a venir aparejada con la inteligencia artificial. Y entonces tal vez terminemos en ese mundo en el cual te tengas que subir un auto y simplemente vos le digas a dónde querés ir y ese auto decida por vos a dónde, cómo llevarte de mejor manera. Lo que estoy queriendo decir con esto es que tal vez ya no tengas independencia de movilidad. O sea, te subís a un transporte, puede llegar a ser público o puede llegar a ser semi-privado en el sentido de que entran pocas personas, pero está totalmente automatizado porque ya está la red de 5G, la inteligencia artificial, la Big Data, los procesamientos de datos a gran escala, la robótica, y entonces esta situación, esta crisis, vino a acelerar todo ese tipo de producción. Hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo injustamente cómo un McDonald's puede estar abierto, pero el restaurante de la esquina de tu casa no. Como un Amazon puede seguir trabajando, pero alguna despendia de tu casa o de tu barrio tiene que estar cerrada. Todos los restaurantes, los bares pueden estar todos cerrados, menos Starbucks. Starbucks puede estar abierto, por ejemplo. Un Walmart puede estar abierto, pero el almacén de tu barrio no. Lo mismo estamos viendo con las empresas aéreas. Y lo mismo estamos viendo con varias industrias, como acá bien dice Pedro Sánchez. La respuesta a la emergencia climática. Y todo justificado con la emergencia climática. El cambio acelerado hacia la digitalización y la automatización. Ahí lo deja bien en claro. El cambio acelerado hacia la digitalización y la automatización. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas. Y el cambio de gobernanza mundial. Que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia. La excusa es perfecta. La excusa es literalmente perfecta. Porque en definitiva, cuando uno empieza a poner todo esto en perspectiva, volvemos a lo mismo. Volvemos a que esto va a traer un orden estratégico, va a traer la sostenibilidad del cambio climático,
va a encargarse del futuro del capitalismo, la ética, la inteligencia artificial, los ciberataques, la importancia del espacio, el armamento de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hoy por hoy hay mucha gente, se puede llegar a decir que a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Me parece que lo que estamos viendo en desarrollo y lo que todavía nos falta ver es cómo van a desarrollar y cómo van a querer terminar de dar el pisotón del acelerador final. Y creo que esa es un poco la parte más preocupante. Yo mostré esto al principio, pero no lo cité, ¿no? Pero básicamente el modelo sigue siendo piramidal a nivel jerárquico. Se sigue hablando de nosotros representados, vamos a suponer, en este 98%, seguimos estando abajo, y después de ahí empieza lo que es como la edad feudal, básicamente, ¿no? Los profesionales, los profesionales, sobre todo los profesionales, no, digamos, haciendo no quejándonos de las profesiones, pero quiero decir, ¿por qué no se escuchan hoy a los colectivos de médicos por la verdad, abogados por la verdad, psicólogos por la verdad, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea disidente o que contraste la información oficial, no importa el grado de profesionalismo, ni de licenciatura, ni de maestría que tengas. Vas en contra de lo establecido, por lo tanto te descalifico. Después de ahí vienen lo que son los burócratas, después de ahí vienen lo que son los oficiales electos, en nuestro caso actualmente lo que nosotros llamamos presidentes, pero ya por encima del tercer, cuarto escalón que estaría un presidente, ya aparecen las corporaciones, los banqueros centrales, y después aquí arriba ciertas familias que incluso hoy en día es bastante difícil de saber. Lo que podemos olfatear, y con esto creo te doy paso para que digas cómo seguimos, ¿no? Pero hoy en día, cuando hablamos de este escalón de aquí arriba, esto es una opinión personal que tengo, creo que ahí es donde está la clave de toda esta matriz, y es básicamente, ¿no? Es esto. El concepto de numeritos, que es como la matriz, digamos, tecnológica que uno está acostumbrado a ver en películas como de Matrix, la verdadera matriz esa es esto. Es el sistema uniforme de código de comercio en donde nosotros como seres vivos somos etiquetados, numerados y pertenecemos a una corporación. En este caso, el país de cada uno de nosotros es una corporación que pertenece a Inglaterra y al Vaticano. Literalmente pertenece a esa corporación. Nosotros somos esclavos ¿en qué sentido? Literalmente en este. Tenemos un número de identificación, nuestros nombres están escritos en mayúscula y nosotros pertenecemos a una corporación, pero no por una cuestión de simbólica. Es que es así desde que el Vaticano creó las bulas papales y todas, digamos, toda la ley marítima, lo que llama la ley marítima, que se nos aplica a nosotros como mercancía que somos, y que hoy en día uno puede ir y reclamar la soberanía. Uno hoy puede ir a decir, yo me declaro soberano y me voy de este sistema. ¿Cómo lo tenés que hacer? Y tenés que ir a Washington DC, no físicamente, pero tenés que meterte en un sistema legal que te lleva tiempo, te lleva conocimiento, pero que obtenés tu propio pasaporte internacional y tu propia soberanía, donde vos, tu propio cuerpo es un estado propio. Es bastante largo el tema, pero muy bien conocido, sobre todo gente que sigue estos temas. Pero esto es, esa cuestión del DNI es realmente lo que te termina de atar al sistema. Mucha gente podrá decir, bueno, pero qué hago si yo no estoy inscrito en un sistema? ¿Quién soy yo? O sea, ¿cómo me identifico y demás? Todo eso está totalmente, no explicado, está documentado, porque así como te lo inscribieron, vos te podés desinscribir. Pero básicamente esto, reitero, viene del Vaticano. El Vaticano es hoy por hoy el dueño no solamente de miles de tierras, no solamente de cuestiones de banco, instituciones, empresas, sino que se puede decir que
hasta incluso le perteneces vos porque tus padres te inscribieron en un sistema de ley de almirantazgo que pertenece básicamente a toda esta gente. Yo quería hacer una aclaración y preguntar, porque ya que somos de varios países, estoy viendo y tocaste también el tema de de Sánchez de España, ¿no? De Pedro Pedro Sánchez, sí. Sánchez. Bueno, desde Austria acá hemos seguido mucho tiempo el tema de España, de Pedro Sánchez. También, bueno, yo sigo también como mediática mucho las noticias de RTV, etcétera. Y lo que no se llega a entender es que cuando los mismos medios españoles, los mismos españoles ya están tanto quejándose de este presidente que todavía no haya sido revocado. También el tema de la monarquía, porque se está manteniendo una monarquía y se está manteniendo también a un gobierno y todas esas dudas que entran, que no sé, en los otros países de Europa no llegamos a entender el por qué todavía siguen el gobierno cuando los mismos españoles también están tan en contra. Y otro tema que yo los invito a todos, de los que sean de países diferentes, que esto me atrevo a decirlo como, no solo como comunicadora, sino como neurocientífica y psicóloga que soy, están probándonos hasta dónde están nuestros límites. Porque como estamos hablando de un genocidio mundial, es mucho más fácil, nos encierran, nos manipulan, nos cansamos, caemos en una depresión colectiva y empiezan el aumento de los suicidios. Entonces, las personas, ese 30% de población que se tienen que sacar de encima, se van liberando de manera automática. Nos manipulan con los miedos a través de amenazas, a través de todas las diferentes situaciones. Sí. Pero hay algo que ahora en Austria se va a hacer el domingo. Hoy salió una noticia que no sé si ya llegó a los otros países, que el mismo gobierno, o sea, el Ministerio de Interiores, después, desde 1876, están permitidas todas las manifestaciones, porque los ciudadanos en los países democráticos tienen el derecho a manifestar. Pero ¿qué hicieron hoy? Sacaron un aviso de que el Ministerio de Interior y la policía prohíbe esa manifestación del domingo. Lo que el Partido Socialista y el Partido de Ultraderecha dijeron no, y los mismos austríacos no importa. Nosotros salimos a pasear y a caminar y nos invitaron a todos los austríacos. Vamos a estar el día domingo de las 13:30, creo que hasta las 16:30, manifestando frente a la Casa de Gobierno austríaco. ¿Por qué? Porque como ustedes saben y ya deben haber llegado a los medios, ya hemos empezado a hacer juicios, digamos, colectivos al gobierno austríaco para derrocarlo, y también vamos a comenzar con esas manifestaciones, porque ya Austria, antes, y me llama la atención, antes que Alemania empezó a abrir los ojos y empezaron a decir, no, esto no lo dejamos así. Y Austria tiene también una historia muy fuerte, que ya saben lo que fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial. El austríaco es muy paciente, pero no deje que el austríaco empiece a rebelarse, porque son muy radicales, ¿no? Entonces, la información es lo siguiente. Si nosotros como ciudadanos no nos unimos, si no empezamos a manifestar colectivamente, no vamos a salir de estas. ¿Cómo vamos a salir de estas si vamos a lograr el miedo frente a ese gobierno que quiere ser gobierno mundial? Cuando el pueblo empezamos unidos a salir a la calle a manifestar y a demostrar que no estamos de acuerdo con las medidas que se toman, pero a través de la demostración, y una demostración pacífica, no con violencia, pero sí salir a la calle y decir, basta, no queremos, y seguir haciéndole juicios y juicios y juicios a los gobiernos hasta llevarlos también a la Haya. Porque a través de los juicios, cuanto más juicios colectivos hay, más tienen también los jueces para agarrarse contra esas entidades, porque les puedo asegurar que la policía, los jueces, están todos en contra de esas medidas. Lo que pasa que si no tienen herramientas y material del pueblo, no pueden actuar, porque si no, ellos también son sometidos a determinadas situaciones violentas. Coincido, sí, no, coincido. A ver, estamos en una encrucijada, esto es ya opiniones personales, lógicamente, ¿no? Pero digo, estamos en una encrucijada, yo lo veo así por lo menos, ¿no? Bastante grande ya. ¿Por qué motivo? Porque justamente antes éramos como personas, claro, el sistema se estaba
coagulando de alguna manera para llegar a este momento. Por eso todo lo que estábamos evidenciando anteriormente, de que esta situación vino a acelerar. Bueno, esto lo sacaron ellos para justamente meter en una bolsa de justificativos el hecho de que tenemos que pasar a esta acá y acá, todo eso quitándonos las libertades. Y el tema es que ahora que nosotros lo estamos empezando a evidenciar, no llegamos a ser ni el 1% del mundo, lamentablemente, Sí, sí. porque todavía es así y porque todavía la gente le sigue creyendo, porque esto fue toda una preparación de décadas, le sigue creyendo a la televisión, le sigue creyendo a los que la televisión te pone, o un premio Nobel, de alguna manera te pone como, ¿no? Todo ese tipo de premiaciones lo que hacen es elevarte el rango jerárquico para tener más credibilidad. Y si encima vos teniendo ese rango jerárquico vas en contra de lo establecido, automáticamente te transformaste, esta persona se volvió loca. De ahí vemos al propio premio Nobel, creador del test PCR, diciendo el test PCR no sirve para este tipo de detecciones, y es como que, no, se volvió loco de golpe. Ahora ya no, por más que tenga el premio Nobel, ahora se volvió loco porque está diciendo estas cosas. Entonces, creo que llegamos a esa encrucijada de decir, somos gente de a pie, que nos hemos preocupado por las cosas básicas de la vida y por las cosas lindas de la vida, porque muchos de nosotros tuvimos esa libertad. Lamentablemente, para la gente que está naciendo ahora o que está atravesando el periodo, digamos, de edad temprana, ya se está criando en esta forma de ver el mundo. Nosotros nos criamos en un mundo, yo tengo 40 años, vos tendrás un poquito más, pero estamos más o menos... No, mucho más. Bueno, pero quiero decir, la mayoría vivimos un mundo muy distinto al que está sucediendo ahora. Entonces nos preocupábamos por cosas de a ver las vacaciones, a ver cómo me compro esto, a ver cómo me pago esta carrera, me encuentro con mis amigos. Pero claro, no nos han preparado estratégicamente, por cuestiones lógicas, para combatir desde una postura social a una élite que tiene las balas, tiene la tecnología, tiene las cámaras, tiene el dinero, tiene comprado jueces, comprado médicos, comprado y creada instituciones. O sea, es muy difícil el enemigo. ¿Eso significa Sí. que hay que ser cómplice? ¿Hay que quedarse cruzado de brazos? No, lógicamente que no. Y entre todos creo que por eso ellos denominan a esto un acto prácticamente de terrorismo, el estar hablando de este tipo de cosas, porque llegamos a esa encrucijada. O sea, lo mínimo que tenés que hacer es desobediencia, sobre todo con la realidad misma que estamos observando, ¿no es cierto? O sea, realmente hay que desobedecer ciertas reglas, porque si no nos van a pasar por arriba como ya lo están haciendo. Hay mucha gente que todavía le da miedo, no lo quiere ver. En algunos países te generan un poquito más de comodidad, en otros países te generan más hambre, y entonces eso te llama más a salir. Pero en base a lo que vos decías, nunca se terminaron las monarquías, porque la Revolución Francesa fue totalmente controlada y no fue hecha para derrocar a las monarquías, fue hecha para sacarlos de la escena pública y que controlen por detrás, y que la culpa siempre la tenga el títere de turno llamado presidente, y que la gente se crea que existe la democracia y que vos realmente con tu voto elegís a quién te va a poner las nuevas esposas, los nuevos candados, básicamente, porque si a la fecha de hoy todavía la gente no se da cuenta que no estamos viviendo ni en democracia, ni que la monarquía no se terminó, el mundo y la educación no es laica, nunca se ha llegado a tal nivel de ritualismo, o sea, por favor, o sea, es muy evidente ya lo que está sucediendo. Y ahora esa misma gente que está en la nobleza, en la realeza, en las monarquías, en los banqueros centrales, todos esos puestos de poder están haciendo el cambio final a la tecnocracia. A donde, como vos bien dijiste, por diferentes medios, los hemos abordado aquí bastantes de ellos, desde una educación de género o desde una política de género, hasta una cuestión que tiene que ver con deprimir tu sistema inmune y hacer que te suicides, hasta ciertas enfermedades, quiebres y cierres de empresas que te dejan en la calle a 500 familias en un solo tirón, que a su vez esas 500 familias representan, por decir, 8.000 personas que no tienen que comer, y ellos abogan en muy poco tiempo, tal vez en menos de 100 años, poner la demografía en orden.
para ser sutiles, ¿no es cierto? Sí, no, sí, es así. También está el tema de que están cerrando las fronteras. Por ejemplo, hubo tres familias acá que el jueves a la noche los mandaron de regreso a Georgia, o sea, dos países que pertenecían antes a Rusia, ¿sí? Sí. Así con una frialdad, como diciendo buscaban asilo político, no, ya es como que los mandaron de regreso y están ahora tomando las medidas, y creo que es a nivel europeo, de que no van a renovar las visas a las personas que no tengan un pasaporte europeo. O sea, están como limitando todas estas, a no ser que tengas, eh, o sea, estés casado o lo que sea, ¿no? O sea, está terriblemente, no sé cómo lo estás viviendo vos en Suiza, pero acá en Austria está muy radical todo. Mira, yo les recomiendo a todos esta web que se llama justiciasocial.com.es, pertenece a un canal que se llama Chemtrail La Rioja, que yo estoy bastante en contacto, que tiene buena información inicial para entender un poco lo que significa la ley natural y esta cuestión de la soberanía personal en el cuanto a cómo es que existe este sistema de esclavitud basado en la ley marítima. Eso simplemente lo quería decir porque es muy interesante el tema, tienen también su grupo de Telegram y demás. ¿Podés repetirlo, por favor, Sí, para... sí, la web es justiciasocial.com.es. Sí, ok. Incluso hay una entrevista muy, pero muy buena de esta persona que pasó por el hecho de ganar su propia soberanía, que se llama Bibi Bachus. La personalidad ficticia es nuestro problema. Aquí está con subtítulos en castellano, pero lógicamente que también está en su idioma original, que es el inglés, en una entrevista que le hace Sasha Stone en el año, creo que 2010 y pico. Esta persona particularmente, la que ustedes van a ver acá que está siendo entrevistada, esta persona pasó, después de estar 7 años presa, terminó saliendo porque recuperó la soberanía como propia, o sea, dejó de ser persona jurídica, para pasar a ser un ser humano, y entonces las leyes no se le podían aplicar porque vos no perteneces a ese sistema. Dejaste de ser persona, pasaste a ser soberano. Muy interesante. Santos Bonacci es otra persona que está metida en este tema desde hace mucho tiempo. Nada, lo quería dejar en claro porque el tema, yo no soy un experto en ese tema, pero es muy amplio, pero al mismo tiempo bastante necesario porque estamos constantemente hablando de esclavitud y no estamos yendo a la raíz de por qué somos esclavos. O sea, ¿por qué alguien nos puede controlar? ¿Por qué nos pueden obligar a pagar impuestos? Cuando en realidad no deberíamos pagar impuestos. Bueno, el tema es bastante amplio. Eh, Quería simplemente dejar eso en claro para aquellos curiosos. Pero, a ver, la verdad que yo, digamos, felicito y acá en Suiza, yo no soy ciudadano suizo, no llevo ni siquiera un año aquí, vivo bastante aislado de lo que es la ciudad, voy muy poquito a la ciudad. Estoy cerca de Basilea, de Basel. Lo que sí te puedo decir es, cuando yo llegué en agosto, nadie usaba prácticamente mascarilla y los propios comercios no te obligaban, ni había gente que te estuviese mirando así de reojo si vos no llevabas mascarilla. Estaba la persona que por decisión propia caminaba en la calle incluso con una mascarilla, pero era el 1% de lo que yo miraba. Ahora, hoy en día, o sea, apenas 5 meses después, es al revés. Es el 2% de personas que no llevan la mascarilla incluso caminando por las calles. Cuando entras a los negocios te la tenés que poner, sí o sí. La gente te mira de costado, yo siempre la mascarilla la llevo acá abajo y te miran de costado y algunos hasta te hace algún gesto de que te pongas. Eh, digamos, cambió muchísimo en el aspecto social, obviamente. Cerraron las fronteras de otra vez, o sea, aquí para ir a Alemania o para ir a Francia o para ir a Italia está bloqueado, te obligan después a hacer cuarentena si volvés para acá. Los pasajes de avión ya son obligatorios los test PCR, ya las compañías abogan por un certificado COVID, por un pasaporte COVID, todo eso se está llevando adelante, lamentablemente es así, y por eso yo te decía que mucha gente tal vez está pensando que estamos entrando en la curva descendiente de esta élite presionándonos.
pero yo creo que no. O sea, yo creo que recién estamos ascendiendo. Si lo ves en planes de ellos, si lo ves en la agenda que ellos tienen una agenda que es 2030. ¿Y en qué año estamos? En el 2021. Entonces faltan 9 años en donde ellos te dicen que va a haber emisión cero de carbono, de dióxido de carbono, pero que eso significa quebrar un montón de industrias, meter las industrias, ¿no es cierto?, que a ellos le convienen en términos eléctricas, no, es que la gente no piense que van a poner en funcionamiento a Nikola Tesla y nos van a regalar la energía, porque no es así, o sea, nunca va a ser así, lamentablemente siempre es la gente de a pie que está tratando de desarrollar inventos que terminen beneficiándonos y muchas veces esa gente termina con accidentes, como fue el caso de Stanley Meyer en el 87, cuando mostró cómo un auto podía andar con un galón de agua. Entonces, no va a ser eso la cuestión de las energías renovables o la energía limpia. Después, digo, está todo lo que estamos viendo a nivel sanitario, está todo lo que estamos viendo a nivel tecnocrático, políticamente están todos de acuerdo en que se necesita una gobernanza mundial, vemos cómo se desarrolla el foro de Davos, estamos viendo todos estos escenarios que para nosotros son nuevos, incluso para la propia gente que estábamos metidos en estos temas de hace 10 años, nos está choqueando la propia realidad, o sea, nos está choqueando el hecho de que por más capricho que te agarre, si no tenés un PCR no te subís a un avión. Y yo, por ejemplo, no puedo volver a Argentina si no hago eso, por más que vaya en contra de mi voluntad. Entonces te van torciendo el brazo. De a poco, por H o por B, te lo van torciendo. El hecho de no poder, que no te den comida si no entras con una mascarilla. Por suerte yo acá tengo comercios alrededor que son chicos y no te obligan, pero cuando tenés que ir a un supermercado, te la tenés que poner. Entonces ellos son ingenieros sociales y saben muy, muy bien cómo debilitarte, cómo hacerte caer, cómo hacerte pisar el palito. Por eso esta guerra es muy difícil de llevar a cabo, porque no somos gente entrenada para entender esas 4 etapas que se basa primero que nada en la desmoralización, en la infiltración de información, en la educación. En 10 años te cambian una generación y la generación que sigue ni se acuerda de lo que vivió la generación pasada. Y bueno, creo que salir a la calle por el momento y hacer este tipo de misiones es de lo poquito que nos queda, hasta que nos quede. Sí. Pero digo, si no, ¿qué haces, Karin? ¿Que te quedas en tu casa así? Como hay mucha gente No, mirando Netflix. no, yo creo que es muy importante primero, que no entren en pánico, no entren en No. miedo, infórmense, tomen todas las medidas de precaución importantes, siempre con los ojos abiertos. Y bueno, y tenemos que seguir como uno pueda, revelándonos y también ir adaptándonos con esa revelación a las nuevas medidas, lo que no quiere decir que las aceptemos, pero que no permitamos que se nos venga el mundo abajo. Es decir, siempre buscar qué estrategia puedo implementar para yo seguir sobreviviendo, seguir adelante. Y lo mismo cuando abrimos la boca, abrirla de una forma muy directa, pero cuidándonos de que no estemos, digamos, no seamos ni censurados ni seamos perseguidos para que terminen con nosotros, sino que siempre No. mantener con mucha cautela todo. Y es verdad, es una nueva generación, es una nueva revolución lo que estamos viviendo, pero si nosotros mantenemos los ojos abiertos, no vamos a permitir que nos manipulen. Lo que es muy importante es que no permitamos que los medios nos manipulen. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser que se acostumbra. Entonces después pasa a ser todo normal y eso es lo que no tenemos que permitir, porque tenemos todos los derechos y toda la ley que nos defiende que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y de los pasos que damos. Coincido y además el tema yo a veces me gusta verlo de esta forma, ¿no? Digamos, hay mucha gente que al principio cuando escucha esto, uno se preguntará, por ejemplo, dice, bueno, pero yo no quiero escuchar malas noticias. El tema de esto que ya esto no se puede llamar ni siquiera noticias. Acá el tema ya la decisión es o vas derechito para el corral o por primera vez para algunos, para otros no va a ser la primera, te tenés que hacer cargo de tu vida y te tenés que hacer cargo de defenderte. O sea, si vos no sabés que lo que no quiero nombrar porque estamos en YouTube, pero si vos no sabés lo que pasa hoy por hoy con lo que yo denomino el metal frío, ¿no? El metal que te ponen acá.
¿cómo haces para defenderte? ¿Cómo haces para negarte? ¿Cómo haces para estar empezando a buscar la solución alternativa? Nunca te hubieses enterado y vas y te vas a ir a sentar y lo vas a recibir. Te puede ir bien como te puede ir mal. La cuestión es que en estos casos están habiendo demasiada cantidad de casos negativos. Digo negativos en el sentido que le está yendo mal, y cuando digo que está yendo mal estamos hablando de cosas irreversibles en la totalidad. Entonces, y todavía ni siquiera empezó la campaña compulsiva / masiva. Y así con todo, o sea, o te enterás de las cosas y te las tomás bien, las digerís, las procesás, intentás adaptarte y mejorarlas, o no te vas a adaptar, básicamente, o te terminás adaptando a lo que ellos quieren. Acá las opciones es o te adaptás a lo que te están imponiendo o te adaptás a consumir información alternativa que te puede generar un poquito de, digamos, de temblor al principio, pero creo que si hoy por hoy muchos de nosotros estamos hoy acá hablando y hay mucha gente que nos está escuchando, es porque en definitiva lo que te das cuenta es que la información muchas veces te hace libre o te hace tomar mejores decisiones. Siempre contrastándola, siempre chequeándola, consultándola, repasándola y con todas las advertencias que uno puede hacer. Pero yo prefiero ser ¿no? una cabeza de ratón que cola de león. O prefiero morir de pie, ¿no? Si queremos llevarlo en términos más de guerra. Pero me parece que el camino hay que recorrerlo. Yo no soy de las personas que se niegan a, por miedo a incorporar nueva información. Yo lo que no sé hasta este punto, hasta dónde van a seguir con esta agenda que decimos 2030, si no es algo que va a quedar un poco congelado, porque lo que veo venirse, desde el punto de vista, desde lo que veo, vos también estás en un país bastante cercano a Austria, lo que veo venirse es que se va a armar antes un problema, el problema lo vamos a tener en Europa, entre los musulmanes y los cristianos, Bueno, pero eso también es parte de... contra también los judíos. ¿Por qué? Porque el europeo se quiere sacar ahora de encima al musulmán. Sí, El claro. musulmán se pone una bomba y se liquida. Y no sé si no va a empezar ahora una liquidación contra esa élite y contra ciertos poderes, ¿sí? Entonces va a empezar a cambiar la situación y también vamos a tener nosotros como, digamos, pueblo normal, que me quiero nombrar, vamos a tener más herramientas para salir sobre eso. Es decir, se va a lograr como una distracción, van a tener otros intereses, entonces van a empezar se va a cambiar un poco esa historia a como la tienen programada. Es Mirá, lo que yo veo, desde mi punto de vista, puede ser que esté muy equivocada, pero desde lo que veo, por lo que estoy entrevistando y por cómo veo venir la mano de lo que veo en la calle. Mirá, yo lo que sí te puedo decir básicamente, o lo que puedo añadir más que decir. Acordate que ya en el año 2000, creo que fue 2017, me parece que se habla de la cuestión acá. En el año 2016 ya se hablaba de Europa, ponían Europa 2 puntos, migración, crecimiento, reforma, visión y unidad. Y después, si no me equivoco, por el año 2017, a ver si era por acá, había específicamente una cuestión que tenía que ver con el tema de la mezcla de razas, o sea, de la destrucción de Europa a través del multiculturalismo. ¿Por qué motivo? Acá, ¿no? What's next for Europe, por ejemplo. Porque el tema es, primero y principal, la gente musulmana obviamente tiene otra concepción de la vida, tiene otra cultura totalmente distinta que no es compatible con la europea. Primero por la cuestión principal, que es la cuestión religiosa, o sea, no hay muchas vueltas para darle con eso. Después, si a eso vos le agregás el hecho de la planificación de destruir la cultura, destruir el nacionalismo, destruir la cuestión de propiedad intelectual, de propiedad cultural, de tradición, si querés podemos decirle tradición, con lo que eso conlleva, porque con esa destrucción de tradiciones, también hay una cuestión muy particular del europeo que tiene que ver con esas tradiciones judeocristianas. Yo considero la parte buena de esas tradiciones, que tiene que ver con una unificación a nivel linaje / familia.
yo no le digo familia por lo que ya sabes qué significa la palabra familia, pero quiero decir, esa unión de linaje, esa cuestión moral, la cuestión ética, o sea, todo lo que el clérigo no hace, toda esa cuestión moral que nos inculcaron a nosotros, que, como siempre, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Porque si te vas a las fauces de la propia Iglesia Católica, lo que menos encontrás es moralismo, ni ética, ni nada por el estilo. Pero más allá de los casos esos, digo, todos esos valores yo los considero positivos, y se busca destruir eso, porque entonces ahí te pueden implementar la ideología de género, las cuestiones que tienen que ver con el aborto, las cuestiones que tienen que ver con, y bueno, y está bien, la eugenesia, pero está bien, porque si esa persona se quiere matar, que se mate, o si está sufriendo, que matémosla, pero con si está sufriendo, matémosla, entonces el propio Bill Gates no solamente habla en esa charla TEDx acerca de que en el futuro las guerras iban a ser desarrolladas con virus y bacterias y no con misiles, sino que también el propio Bill Gates en una de esas charlas habla de que la gente de los 70 años para adelante tendrían que estar muertos, porque se llevan capital en cuanto a las jubilaciones, después hay que cuidarlos, después hay que mantenerlos, y también esas palabras las repite Alberto Fernández en una entrevista hace muy poquito, el año pasado, que es esta cuestión de hasta cuánto el sistema tiene que sostener la vida de una persona que ya no es útil en términos de utilidad al capitalismo. Entonces, en esos cambios, muchas veces uno dice, bueno, no hay nada de malo, no hay nada de malo que una mujer musulmán se case con un hombre cristiano o viceversa. No, en uno está todo bien, en dos, en tres, pero cuando vos abrís las puertas, como abrieron las puertas del Capitolio, y metés, y no sabés ni siquiera lo que está entrando de manera a propósito, incluso los gobiernos le dan más asilo económico y social a los inmigrantes extranjeros que a los propios ciudadanos. Entonces, también se busca la destrucción de la industria, bajar los sueldos porque tenés una sobrepoblación de inmigrantes que está desesperada, entonces le pagás 2,50 mangos. O sea, hay un montón de cosas negativas que también se desprenden, pero cuando ya figura dentro de una agenda, eso es lo que a mí por lo menos me levanta sospecha. Y lo otro que vos decías, musulmanes, jesuitas, judíos, cristianos, la de siempre, la guerra religiosa. Hay una persona que la gente que está en el mundo alternativo la conoce muy bien, pero los que no. Albert Pike, no sé si vos alguna vez lo escuchaste nombrar o no, pero Albert Pike, de nombre, o sea, esto es dato oficial. Albert Pike fue un abogado estadounidense, militar, escritor y destacado activista francmasón. En 1859 fue elegido como soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la Southern Jurisdiction. Acá tenemos la famosa foto de Albert Pike como Sarmiento, con la banda del Grado 33, el doble águila, que está con una cabeza para uno y para el otro, como tiene justamente Rusia, pero que esto que está acá, ese águila que está ahí, en realidad no es cualquier águila. El águila bicéfala, de doble cabeza, representa lo que ellos denominan ordo ab caos. O sea, primero yo te genero el caos y después yo te traigo el orden. Y eso siempre es el leitmotiv detrás de todas las revoluciones. Generar caos, destrucción, caos, y yo después te traigo el orden. Yo soy el hombre de la ley y el orden, como decía el propio Donald Trump. Para buen entendedor, pocas palabras, para mucha gente se pensaba que estaba diciendo algo positivo. Pero a lo que voy es, esta persona tiene una historia muy controversial, que son las famosas 3 cartas de Albert Pike. Son 3 cartas en donde se deja por escrito, algunos dicen, no, son falsas, otros te dicen, son verdaderas. La cuestión es que hay una frase que lo deja muy bien dicho, que dice, ma si non è vero e bene trovato. O sea, si no es verdadero, está muy bien encontrado. En este sentido, son cartas viejas en donde él deja por escrito cómo se debería llevar a cabo las 3 guerras mundiales para que luego de la tercera guerra se pueda implementar un orden mundial totalitario. Y es curioso porque él dice, la primera guerra y la segunda guerra mundial se llevaron a cabo tal cual esta persona lo dejó escrito en las cartas. O sea, enemistando a lo que era
el sionismo bancario, con la parte, o sea, creando el movimiento nazi, ¿no? Y generando este conflicto con el sionismo bancario, no con el sionismo político. Ahora es el sionismo político, o sea, es el judaísmo político, esta guerra con Irán, esta cuestión de Palestina, de llevar el Estado de Israel a Jerusalén, todo este tipo de conflictos que tienen más una índole política que bancaria. Ya no es más una cuestión bancaria, pero él decía, la Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por agentes de los Illuminati entre el sionismo político y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo tal que el Islam, el mundo arábico y musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Ahora, yo te digo, entre comillas, si vos a esto todavía siempre está ahí, cada vez está más caliente. Donald Trump fue el líder. Vos pensás que el eslogan de Donald Trump, y esto te lo muestro acá para que veas que es real, si yo pongo Donald Trump, Friend of Israel, y con esto que quede claro que yo estoy abogando por una cuestión que tiene que ver cuestiones políticas, no cuestiones religiosas. Donald Trump, es más, te voy a poner así, Friend of Zion. Donald Trump es considerado, esto es cuestión oficial, en el propio Israel. O sea, Donald Trump es considerado el presidente que más hizo por Israel. Pero ¿por Israel en qué términos? Términos militares, términos económicos, términos de tratados. Él mismo firmó el tratado, el tratado abrámico hace poquito, el cual rompió todo lo que tenía que ver con los principios entre el mundo saudí, Palestina e Irán, e Israel, lógicamente. Le cedió toda la infraestructura y la economía para que Israel expandiera territorio dentro de la granja de Gaza, que terminara de invadir más territorio palestino. Quiero decir con esto, se está caldeando muchísimo ese territorio. Entonces, cuando yo veo lo caliente que se está poniendo esa zona, lo uno con las cartas de Albert Pike, me voy a las agendas del Club Bilderberg, y es como que, viste esa frase, ¿no? Todo cae por su propio peso. Entonces las cartas están ahí puestas. Ahora, si se va a terminar de desarrollar una guerra o no entre estas religiones políticas, no lo sé, todo está encaminado a que sí. Previo a eso, tenemos esta situación, que es una situación de desmoralización y control social a gran escala, que es lo que estamos nosotros evidenciando. Si después viene o no viene una guerra de estas características, bueno, en este momento particularmente están todas las condiciones dadas. Yo sigo mucho lo que es la geopolítica internacional y realmente está muy caldeada la zona de Irán con Palestina e Israel, muy caldeada. Yo te voy a hacer una propuesta. Primero, te voy a invitar a otro programa con el geopolítico con quien estuve discutiendo, digamos, dialogando hace 15 días atrás, que es, ay, ¿cómo es que se llama? Que está en Canal 26. Dios, que Sí, Manuel, ay, se me fue el Castro. era Manuel Castro, ¿sí? Sí. Quiero que esté con vos en un programa. Sí, lo sigo Después, mucho, Manuel Castro. ahora en 15 días que nos vamos a encontrar de nuevo, Iru, vamos a hacer Sí. el programa por la plataforma de Zoom. Así Dale. las personas que te siguen pueden después de tu presentación hacer preguntas. Y también voy a avisar algo. Vamos, por el tema de que ustedes tienen, los temas que estamos tratando, vamos a invitar a un rabino estadounidense que practica la cábala, para que nos explique bien qué es eso de la cábala, que es uno de los sistemas que utilizan los masones, ¿sí?
Y por otro Sí, lado, tenés Kabbalah judía y Kabbalah cristiana. sí. Y Sí. por otro lado, yo voy a arreglar también una fecha, vamos a entrevistar directamente en inglés, y después lo traduciré al castellano, a quien dicen que es el anticristo, que es David Mayer de Rothschild. Lo vamos a entrevistar también en el grupo para que ustedes escuchen su opinión. Tengo el contacto de él y me interesa ver, y se prestó abiertamente a que se pueda hacer una entrevista y que presente desde su perspectiva lo que son los Illuminatis y su punto de vista como descendiente del linaje de Rothschild. ¿Sí? Es muy O interesante. sea, muchos lo conocen. O sea que vamos a tener a Manuel Castro para que nos dé desde la geopolítica internacional su punto de vista si realmente Trump va a volver en marzo como presidente. Después vamos a hacer la discusión nosotros en 15 días, que creo que vos estás el viernes, en 15 días estás libre, lo vamos a hacer Sí, sí. vía Zoom. Y después vamos a tener también la entrevista con este rabino que practica la cábala, que tiene en Miami la escuela más importante de cábala. ¿Sí? Dale. Yo creo que ahí vamos a tener unas herramientas suficientes como para ir viendo estos temas, que sé que son bastante fuertes, pero bueno, me interesa entrevistarlos para ver qué es lo que Dale. vemos, Sí, sí. ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Y si ustedes Eh, ven también de Argentina o España, personas que tengan históricas a geopolíticos, por favor me pasan los contactos que armo el contacto para que sean entrevistados. Y estos programas salen también en la Radio Mundo Rural de Argentina, que es donde yo tengo el contrato también como corresponsal, ¿sí? Y en Canal 26 también de Buenos Aires puede salir. Dale, Sí. genial, perfecto. Sí, 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 perfecto. A mí la verdad que me interesa muchísimo. Ya te digo, no soy un experto porque no profeso ni practico la Kabbalah. Sé que hay varias ramas y como todo filosofía, digamos, o doctrina filosófica de vida, porque es igual que podrías decirse un especialista en la Biblia y en la práctica de la Biblia. Además, quiero decir, cada uno también tiene sus orientaciones. Y también están sus grados, ¿no es cierto? O sea, seguramente esta persona, como vos bien decís, puede ser una eminencia en esa Kabbalah, pero bueno, no significa tampoco que vaya a contar hasta el último de los secretos de, No, de yo las digo prácticas. nada más para que sepamos como grupo hasta dónde informan, qué es lo que Oh, informa, y no, y cada eso está uno se buenísimo. hace cada uno se hace una opinión especial. Yo los Exactamente. entrevisto desde el punto de vista, desde el lado corresponsal, ¿sí? Porque Sí, yo sí, puedo, sí, sí, o sea, totalmente. en ese sentido. También los invito mañana a quienes tengan interés, a las 18 horas de Argentina va a estar conmigo en el canal de YouTube también Javier Milei. Lo voy a entrevistar directamente mañana a las 18 horas en este mismo canal de YouTube. Javier Milei va a estar hablando. O sea, por eso. Perfecto. O sea, es No, 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 es otra, otro es otra. revolucionario que nos va a hablar también sobre esta situación argentina. Y si tienen preguntas, por favor, me las hacen. Ahí tienen mi dirección de mail, que es kshconsulta@gmail.com. Entonces me pueden mandar las preguntas que quieran hacerles, que con gusto se las hago. O se pueden inscribir también al suscribir al canal y las pueden hacer en el chat, que las vamos a ir respondiendo también en toda la hora de la entrevista. Así que, bueno, Ahí Iru, dejé de lo compartir que, pantalla. cuando lo que quieras, si tienen preguntas, encantadas, si las puede responder Iru. Yo, viste, hoy te dejé tiempo, dije, no hago ningún programa No, no, después de que estás vos. O sea, cuando podés, encantada, si tus seguidores y quienes nos estén viendo puedan hacerte las preguntas. Así que quedamos abiertos para ver si alguien tiene preguntas. dale. Hoy la hacen de manera escrita y bueno, el próximo encuentro lo hacemos por Zoom. Van a poder, después de la presentación de Iru, tranquilamente incorporarse a las opiniones que tengan y a las preguntas. Sí, yo acá estaba siguiendo un poquito el chat, que en su mayoría, lógicamente, reconozco varias de las personas que ahí están dando su presencia. Muchos ya están muy metidas en el tema, lo cual
por lo menos a mí me gratifica un poco porque digamos que se necesita Sí. cada vez más cantidad de gente de esta índole. Porque si no, vemos lo que pasa, o sea, acá yo lo veo mucho cuando caminás por la calle, es gente que siempre ha vivido de manera muy conformista, por así decirlo. Nunca se ve como que nunca han tenido un sobresalto. Y entonces, claro, después cuando tal vez te tenés que revolucionar un poquito y morderle la mano al que te dio de comer, lo pensás 10.000 veces, ¿no? Y cuando la situación del mundo como la que nosotros estamos viviendo te marca esa necesidad de que necesitas más gente que cuestione, bueno, necesitas gente que consume información alternativa, porque la información hegemónica, centralizada, la que prendés la televisión y la tenés ahí, creo que nos está marcando la historia a qué punto mental te lleva, ¿no? A una complacencia pasiva de sillón, de quedarte escuchando, atemorizarte, dándote miedo, porque muchas veces cuando uno escucha la información uno lo puede tomar de manera negativa diciendo, no, pero esto me da temor. Pero no te olvides que vos prendés la televisión y tenés todos los días la gente que te cuenta los casos que fallecieron, los casos que hay de contagio, que la curva se fue para arriba, que mañana no tenés para comer, pero tampoco te dan ninguna otra información ni te dice quién te está haciendo eso. O sea, te dan la información numérica, te asustan con eso, pero te dejan ahí. Y después, nada, arreglate, la culpa ahí, la culpa la tiene el pajarito que pasó volando, no, la culpa la tiene los de derecha, no, los de izquierda, no, porque Fernández, no, porque Macri, no, porque... Pero nunca vas, eso está en el tercer escalón. Entonces, Sí. está muy bien preparado el sistema, está muy bien preparado en ese sentido, y creo que por eso también le temen mucho a la gente que presenta información alternativa, que hace pensar a los demás. Perdón, voy a acá alguien pregunta a Carlos Vico, ¿cómo pone contacto a esta señora supuestamente con esos personajes de ese calibre? Les voy a decir cómo contacto, porque soy mediática y trabajo oficialmente para un canal de televisión y de radio. Y como mediática, como corresponsal, tenemos esos contactos. A eso voy. No, Los que son además, contactos que yo no comparto. A mí Iru me conoció también por un contacto porque fui contactada por RTV sí, de RT, Rusia, claro, RT RT. de Rusia, como experta en psicología neurocientífica desde Austria, porque soy egresada y docente de la Universidad Sigmund Freud de Viena, como psicóloga, psicoterapeuta, por el tema de esta pandemia que estamos viviendo y sobre esta masacre emocional. O sea que por ese motivo, por los contactos que tengo, llego a todas estas personas que estoy entrevistando, como también entrevisté a Jean-Pierre Garnier Mallet, o sea, entre otras personas como grandes artistas argentinos también en todo el tema, grandes médicos, científicos. ¿Por qué? Porque yo trabajo para canales oficiales. Lo único que como soy argentina, amo mi país y amo también defender todos los intereses de los seres humanos, estoy muy en contra de este masacre que se está haciendo, hago también estos programas así de información para también poder tratarme con toda la sociedad. Por eso, De pero hecho, hasta puedo te has llegar. cruzado con Quique Romero y demás, ¿o no? Claro, Kike Romero viene también la semana que viene a mi programa por eso. Y estoy también comunicando con el presidente de la Nación, a quien también quiero encarar para que me dé muchas respuestas, que justo se reía Iru cuando se había conectado porque estaba escuchando el audio que le mandé, Sí, porque sí, hace no estaba 15 días que me dieron en el gobierno austríaco el número del presidente argentino para entrevistarlo frente a la Unidad Europea y no quiere poner la cara, porque me conoce de que soy una persona que no tiene filtro. Estoy muy en contacto con Verónica Recia, que es una de las periodistas sí, también, también. somos amigas, con Viviana Canosa también, o sea que son con Ricardo Benedetti, que trabaja con Babi Echecopar, o sea que yo con esos mediáticos argentinos son con quienes estoy en una línea muy profunda. ¿Por qué? Porque soy una mediática que abre la boca. Y por eso mismo me contacto con ese linaje para que realmente den su opinión, y creo que como profesional de la salud mental puedo también hacerme mi propia, digamos, imagen de lo que realmente quieren vender o no. Por eso mismo. No, y es para, yo por lo menos desde mi punto de vista te aplaudo y te felicito que tengas ese coraje primero y principal, que no es menor en los días que corren, que hagas uso
que justamente sepas hacer uso de todas esas líneas de contactos, como vos bien dijiste, para pedir explicaciones, para que den respuestas y para que acepten también la postura de tener que recibir preguntas incómodas, porque si no, al final de cuentas, con un periodismo servil y arreglado, viste, a la verdad no se va a llegar nunca. Sí. Y después, por otro lado, yo lo he comentado en algunas veces que transmito en mi propio canal de YouTube, para mí es un placer estar acá presente, siendo entrevistado, entre comillas, creo que eso fue la primera vez y hoy por hoy compartiendo un poco del aire y de tus seguidores, en el sentido de que yo antes de estar aquí había puesto ese fragmento tuyo que participabas en la cadena de televisiva rusa, RT, en donde les planteabas a los propios periodistas las consecuencias psicológicas de lo que podía llevar a tener esta planificación sanitaria en los niños. Es terrible. Y no lo comparto para nada. No sabés y ellos medio que se pusieron incómodos y como que te sacaron del aire en un momento que vos ya mencionaste la palabra pandemia y demás. Pero yo en ese momento me sonreí y con la gente que estábamos participando como que aplaudimos, porque dijimos, bueno, por lo menos una persona que de alguna manera utiliza el medio de comunicación, pero para dejar en claro lo que piensa. Y bueno, y después 2 semanas luego terminé aquí hablando por primera vez con vos, así que por eso también el agradecimiento y las felicitaciones. No, yo también te estoy muy agradecida porque me parece muy importante y también digo como mediática en este programa que está ahora, es mi programa, que no es el que está con lo que yo tengo que rendir cuentas frente a los canales, pero también saben que abro la boca y por eso el director de la radio Mundo Rural está muy contento porque dice, al fin estás afuera y nadie te puede callar. No, y no voy a callar, porque como yo digo, hice un juramento frente a la ley, frente a Dios, frente a la ética, de que como profesional, acá y no lo digo como mediática, como profesional de la salud mental y como neurocientífica, tengo que hablar y tengo que también decir desde mis conocimientos, humildes conocimientos, porque aprendemos de todos, lo que puede llegar a pasar y a lo que tenemos que tener cuidado. Y por eso también entrevisto muchísimos médicos que son neurólogos, psiquiatras de distintos países, también para que les den herramientas a la gente para poder utilizar. Porque a mí me preocupa mucho esta situación desde lo emocional, soy sincera. Sí, claro, obviamente, y aparte vos también estudiás medicina germánica, así que sabés que el impacto emocional va directo a lo físico. Claro, yo soy egresada del doctor Rick Hammer, sí. Exactamente. Por eso también digo, la importancia que tiene lo emocional en este caso es brutal, es brutal. Sí. Bueno, Iru, yo te agradezco muchísimo. Si tienen más preguntas, si no, nos vemos en 15 días con Iru nuevamente. Vamos a poner también la dirección, digamos, de Zoom, ¿no? Que va a salir el programa y después lo vamos a hacer directamente en directo por Zoom y después lo bajamos a las redes sociales. Y si no, te digo a vos que vos compartas Yo no sé compartir el Zoom, lamentablemente no lo sé compartir, no soy todavía muy buena en lo que es la tecnología. Pero... No se te puede acusar de tecnócrata entonces. Pero bueno, y para todos los que quieran, mañana 18 horas con Javier Milei y también durante la semana que viene va a estar Verónica Recia, otros invitados. Si ustedes abonan digamos, se suscriben al programa, siempre salen por adelantado cuáles son las entrevistas, porque hay muchas que no las puedo programar por mucho tiempo de anticipación, sino que yo voy organizándolas a medida que va habiendo tiempo, pero sí. Hoy en 15 días estamos nuevamente con Iru, si nos aceptás, Iru. Sí, para mí es un placer, así que bueno, para mí también. Por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos siguen y también, por favor, si tienen propuestas, preguntas o personas que quieran que sean entrevistados o sean invitados, me escriben, me pasan el contacto, ya sea por una de las redes sociales o por mail, que encantada, porque también disfruto mucho de este programa. Dale. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias, Iru, por haber estado con nosotros. Un saludo enorme, cariño. Nos vemos entonces en la próxima. Gracias. Dale. Chao, hasta luego. Chao, chao.